Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Volvemos a la saga de las religiones. Vamos a terminar ya con el hinduismo. Este va a ser el tercer vídeo del hinduismo, cuarto si contamos la religión védica, que no olvidemos que fue la fuente original de la que surgió el hinduismo, la religión primitiva. Y vamos a continuar ya después, pues tratando otras, en esta saga de las religiones, pues tratando otras como pueden ser el islam, el judaísmo, el budismo y otras tantas. Bien. En el primero de los vídeos del hinduismo hablamos sobre su historia y su evolución a lo largo de los siglos. En el segundo de los vídeos vimos a vuelo de pájaro de una forma muy resumida pues lo que son sus creencias y sus filosofías. En este tercer vídeo lo que vamos a contaros es aquello que no se suele contar, aquello que no se suele encontrar en otros vídeos que hayáis visto del hinduismo o en publicaciones sobre la misma. ¿Por qué? Porque aquellas personas que suelen tratar el hinduismo, que suelen hablar sobre ella, suelen tenerle cierta simpatía y suelen omitir las partes más escabrosas, las partes menos simpáticas, menos agradables de la misma. Pero pienso que para hacer un estudio, un análisis de forma objetiva de cualquier tema, hay que ver sus pros y sus contras, su luz y su oscuridad. Por lo que en este tercer vídeo vamos a ver el lado oscuro del hinduismo. Como decía, toda religión tiene sus luces y sus sombras, y el hinduismo no solo no es diferente, sino que tiene una sombra enorme, oscura y alargada que ha afectado a millones de personas a lo largo de los siglos. Y no me refiero a los problemas que suelen surgir entre las religiones cuando los integrantes de una religión quieren imponerla a otros. No me refiero a esta clase de problemas, no me refiero a esta clase de conflictos que son conflictos humanos con la religión como excusa. No, me refiero al mal que surge de las propias creencias y doctrinas que puede tener una religión. En cuestiones morales, por ejemplo, la maldad en el hinduismo puede ser aceptada perfectamente, siempre que se haga a favor de un templo. Así, en el Bhagavad Gita, pues podemos encontrar lo siguiente. Aun si uno comete la acción más abominable, si él está involucrado en servicio devocional, debe ser considerado santo, porque está propiamente situado en su determinación. Bhagavad Gita 9.30. Pero en el hinduismo, según se interprete, el bien y el mal es que es lo mismo. Os comento, está escrito. Se conoce el gozo de Brahman, el cual palabras no puede expresar y mente no puede alcanzar. Es libre de temores. No es inquietado por el pensamiento. ¿Por qué no hice lo que es correcto? ¿Por qué hice lo malo? El que conoce el gozo de Brahman, sabiendo el mal y el bien, trasciende de ambos. Esto es una Upanishad. Bien, ¿cuál es el problema aquí? Pues que entre el enorme la vasta amalgama de problemas que padece la India, uno de los graves que tiene es la indiferencia de la gente, de sus habitantes, ante el sufrimiento de sus compatriotas. Además de las incongruencias filosóficas que supone esta creencia, porque si no existe ni el bien ni el mal, ¿en qué se basa el karma? Entre los hinduistas existe una auténtica epidemia de desmotivación. Eso es uno de los problemas que los sacerdotes hinduistas afrontan de forma periódica en unos cónclaves que ellos hacen, porque saben que tienen un problema, sobre todo frente al Islam, que les está comiendo literalmente la tostada, se los están comiendo. El cristianismo, un proselitista, evangelista también, pero en menor medida, porque por una cuestión geográfica ellos están más pegados al Islam. Y el crecimiento que da tener el hinduismo es por una cuestión de natalidad, no por una cuestión de que la gente realmente se sume al hinduismo porque crea en ello. ¿Por qué? Porque, como digo, existe un problema de indiferencia, porque ¿qué motivación tiene un hinduista cuando lo máximo a lo que puede aspirar es a salir de la rueda de las reencarnaciones, y lo cual para sus creencias es algo muy complicado? Lo más normal es que las personas cometan fallos, pequen, cometan males de vez en cuando y tienen mucho más probabilidades de ir hacia atrás en esa rueda, en esa evolución, que ir hacia adelante. Y en el caso de que consiguiesen salir del samsara, consiguiesen la liberación, lo que les espera es simplemente un vacío. No les espera un paraíso como puede existir en las religiones judeo-cristiana e islámica, por lo cual es realmente bastante más triste. Y como digo, el Islam, que tiene una cosmogonía muy clara y una promesa realmente muy atrayente, pues consigue que muchos adeptos se cambien del hinduismo al Islam. Incluso, como digo, el cristianismo, que tiene toda esta creencia del perdón de los pecados, pues también está cogiendo bastantes adeptos en la India.
Pero vayamos al principal problema que a mi entender contiene todo este sistema de creencias, que es, como muchos supondréis, el sistema de castas. El sistema de castas lo hemos visto muy por encima, no hemos profundizado en lo que supone realmente para una sociedad el tener esta clase de creencias. Vamos a poner el ejemplo de los intocables, la casta más baja. Bien, si tú perteneces a esta casta, pues hay que entender que te conviertes automáticamente desde el momento en que naces en basura humana. Eres una basura humana que toda tu vida serás basura humana y no dejarás de ser basura humana. Tanto tú como tu familia. No tenéis ningún derecho, digamos, a ser respetados, a tener la más mínima dignidad, ni siquiera de tener ayuda o compasión por parte de aquellos de casta superior. Porque si eres de esta casta inferior, es porque te lo mereces, porque esta es la consecuencia inevitable de la creencia en la reencarnación y en el karma. Si te portas bien, te pasan cosas buenas en la próxima vida, incluso puede ser que acabes naciendo en la casta de los brahmines, en la casta superior. Pero si te portas mal y si no eres buena gente, pues acabas retrocediendo y puedes acabar en la casta de los intocables. Por lo tanto, si has nacido en esa casta es porque te lo mereces, porque estás cumpliendo una condena. Hay que entenderlo, es como si cuando en nuestra sociedad, pues la gente que está en la cárcel, pues está porque a lo mejor han sido asesinos o violadores o ladrones o lo que sea. La gente entiende que tienen que pasar esa condena, que tienen lo que se merecen. Pues entre la gente que tiene estas creencias, esta creencia, pues es exactamente eso. Todas aquellas personas que padecen males, que padecen enfermedades, que padecen discapacidades, todo aquello que le sucede a alguien de forma mala, todos aquellos males que nos pueden azotar, es porque no los merecemos. Es parte de un karma que tenemos que pagar. Por lo tanto, aquellas personas que tengan estos males, que padezcan estos males, no son merecedores de compasión, porque es lo que se merecen. Y no solo eso, sino que ni siquiera pueden ayudarte. ¿Por qué? Porque si ellos te ayudasen, ellos consideran que te están haciendo un mal, porque están impidiendo que pagues este karma y volverías a repetirlo en la siguiente vida. Por lo tanto, para ellos lo más compasivo es no hacer absolutamente nada y no prestar la menor ayuda. Así podemos entender que cuando vemos la India en los parámetros económicos internacionales de solidaridad, pues siempre están en el vagón de cola. Prácticamente en todos los parámetros que podamos medir, la India siempre está entre los países menos solidarios, incluso contando los países de su entorno. Porque su población no es, comparativamente hablando con otros países, con otras culturas, no es solidaria. Porque ¿cómo va a serlo si una gran cantidad de las personas digamos, que viven ahí, que tienen la región hindú, pues consideran que el que sufre se lo merece? Porque algo habrá hecho. Si no lo ha hecho ahora, lo habrá hecho en una vida anterior. Por lo tanto, la creencia en el karma y su consecuencia filosófica inevitable es esta indiferencia hacia el mal ajeno, hacia el dolor ajeno. Hay que entender que los intocables eran, como digo, eran basura por la sociedad y en el 1950 pues supuestamente se abolió el sistema de casta, y digo supuestamente porque en la práctica realmente sigue existiendo. Es cierto que a los Dalits, que es como se les llama hoy en día, a estos intocables, a esta gente, pues personas oprimidas, pues han tenido una serie de mejoras, tienen pues una cierta cuota de posiciones en las instituciones sociales y políticas, o sea, han tenido una mejora en los últimos 60, 70 años, pero aún así el sistema de castas realmente sigue funcionando en la India, sobre todo en la zona sur y en las zonas más agrícolas, más rurales, aquellas zonas más aisladas de los grandes núcleos urbanos y donde tienen pues realmente mucha fuerza. Así podemos ver que la UNESCO informa que en la India el antiguo sistema de castas sume a millones de personas en una pobreza degradante, en perjuicio de sus derechos más elementales. Bien, como digo, esta situación llevará tiempo a cambiarla y supone que para más de 200 millones de individuos, fijaos lo que estamos hablando, más de 200 millones de individuos, la sexta parte de la población de la India, pues siguen soportando el peso de un sistema de castas existente desde hace ya 3000 años y promulgado por la teología hindú. Esto es la UNESCO, que encierra a las personas en un rol inmutable determinado por su nacimiento. Aunque el término intocables fue abolido en 1950 por la Constitución de la India, los Dalits, las personas oprimidas, siguen estando discriminados. La realidad es que mayormente se les niega el acceso a la propiedad de la tierra, trabajan en condiciones degradantes, con salarios inferiores y son atacados sistemáticamente por la policía y grupos de defensa de las castas superiores, que disfrutan de protección del Estado. Bien. Esto es lo que dice la UNESCO en relación a las castas. Como digo, no es una cosa que yo me estoy inventando, sino que es algo que sigue vigente a día de hoy.
Os voy a dejar unos bonitos recortes de prensa por si alguno piensa que esto me lo estoy inventando, que esto realmente no sucede. Pues simplemente unos pequeños ejemplos, porque no quiero que me desmotivicen el vídeo, porque últimamente están que a poco que pongas 4 imágenes ya te cortan el vídeo. Y como podéis ver, pues hay asesinatos por responder mal, por cortejar a alguien que es de una casta superior, amputaciones y palizas por llevar la contraria. Simplemente alguien que es de una casta superior a la tuya, tú le discutes algo, pues van y te pueden matar, te pueden cortar una mano o algo así. Linchamientos masivos por quejarse de un acoso. Una persona que la están acosando, pues esta persona se queja, pues bien, esta persona es linchada. Flagelaciones sumarias a intocables por pensar que habían matado a una vaca, esto en una ocasión, aunque lo que estaban haciendo era retirarlo del camino. Era una vaca que había fallecido, unas personas de casta inferior la estaban retirando, los vieron unas personas de castas superiores y pensaron que lo habían matado, pues nada, ahí a flagelarlos a todos. También despellejar a un hombre por una disputa por el precio de una venta, cortar el cuero cabelludo, o sea, el tipo indio, o sea, que necesita arrancar la cabellera, y luego descuartizar a un hombre porque cometió el terrible delito de montar un caballo. Fijaos, el terrible delito de montar un caballo, pues lo que le supuso a este señor, que un hombre decapite a un adolescente de 14 años porque a su esposa, a la esposa del asesino, pues esta chica de casta inferior no le caía bien, entonces le pidió a su marido que la decapitara. También mutilar a alguien que se atreva a exigirle a su jefe que le pague los atrasos de su salario. O sea, el acoso y abuso de esta casta es constante y existe, como digo, desde hace ya más de 3000 años. Imaginaos si eso ocurre hoy en día, como digo, con los derechos internacionales que hay hoy en día, con la constitución que tienen hoy en día, pues imaginaos cómo tenía que ser antiguamente. Tenía que ser realmente terrible y espeluznante. Porque bien, las castas superiores no pueden ni siquiera tocar a las inferiores, porque se vuelven impuros. Pero eso sí, a la hora de pegarles una paliza, ya no tienen esos reparos. También a la hora de satisfacer pues, sus necesidades con chicas o chicos que ejercen la prostitución, pues tampoco les parece mal. Porque la prostitución de adolescentes de las castas inferiores, tanto chicos como chicas, pues es algo realmente muy habitual en la India. O sea, los hombres y mujeres de castas superiores utilizan una prostitución de las castas inferiores de forma habitual. Y como digo, incluso con gente realmente muy joven. Es un problema realmente grave en la India el sistema de la prostitución de menores que existe. Y como digo, suele ser de gente de castas inferiores, gente que en un enorme porcentaje ni siquiera saben leer ni escribir. Estos atropellos sistemáticos pues a veces pues acaban explotando y surgiendo la violencia desatada por parte de grupos ya organizados de gente de estas castas inferiores, porque es normal que si a un grupo lo están machacando, pues acaben produciendo una explosión violenta que acaban llevándose quizá a algún inocente que no tiene nada que ver por medio. Bien, el señor Abati Ramaya, un profesor de sociología de Mumbai, pues dice lo siguiente: pero el mundo exterior tiene una imagen de la India que no conocen. Mientras sea fuerte el hinduismo, las castas serán fuertes y mientras haya castas, habrá castas inferiores. Esto es algo lógico. Si las castas es un poco menos que la base, una de las bases de la creencia hinduistas, si existen castas, obviamente van a existir gente de distinta categoría. Va a haber gente que va a estar por encima, gente que va a estar en medio y gente que va a estar por debajo, de forma, digamos, irremediable siempre que exista esta creencia. Es así, o sea, es totalmente algo irremediable. Por lo que el pobre, el enfermo, el discapacitado, las personas de estas castas inferiores lo son por su propia culpa. No lo olvidemos. Si son así es porque merecen el haberlo pasado. O sea, todo el mal que sufren todas aquellas personas que les someten, que les pueden causar un mal para el pensamiento del hinduista más ortodoxo, no son los culpables. O sea, el que le comete el mal a otro no es el culpable. El culpable es el que lo sufre, porque es consecuencia del karma, de los males que han cometido en otra vida. Y por otro lado, si tú has nacido rico, has nacido de una familia de casta superior, y has tenido una vida de riqueza y placer, es porque realmente te lo has ganado. Te lo has ganado en otra vida y por lo tanto no tienes ninguna obligación moral de ayudar absolutamente a nadie, porque tú lo vales. Por lo que en virtud de la creencia de la ley del karma que obliga al individuo a seguir reencarnándose, el sistema de discriminación racial de castas pues está realmente legitimado espiritualmente. Es decir, que la explotación, la miseria, la discriminación, en vez de ser causada por las clases poderosas y dominantes, pasan a ser consecuencia de las maldades cometidas en la otra vida de las castas inferiores. Por lo que esta creencia realmente proporciona unos beneficios a la clase superior absolutamente brillantes. Es una forma de control absolutamente genial.
y lógicamente pues sume a una sociedad pues en un pesimismo del que no se puede liberar. Realmente una sociedad así es muy difícil que pueda progresar adecuadamente. Puede hacerlo, sí, pero lo va a hacer siempre a trompicones. Y ahora voy a hablar de la situación de la mujer en el hinduismo. Y voy a empezar por las viudas. Muchas de ellas pasan las últimas partes de su vida a orillas del río Ganges. ¿Por qué? Porque tienen la creencia de que si allí mueren, si se acaban muriendo allí, pues son liberadas, su espíritu es liberado de la rueda de la reencarnación, alcanzan la liberación, el mosca, y pues acaban con el sufrimiento que tienen en esta vida. La religión hindú a las viudas les prohíbe volver a casarse, quedan completamente, muchas ocasiones, sin recursos, sin educación y sin nadie que las sustente, porque como digo, en la India la solidaridad es bastante difícil de conseguir, porque obviamente existe mucha gente solidaria, porque lo es, pero lo que es la creencia ortodoxa del hinduista está en no ayudar a los demás, porque, como ya hemos explicado, tienen lo que se merecen. Las condiciones pues, que tienen que vivir las viudas pues, son bastante duras y bastante humillantes. Tienen que dormir en el suelo, tienen que llevar una dieta de vegetales sin sal y sin condimentos, que incluyen los ajos y las cebollas y una serie de alimentos. Tienen que vestir de una forma muy austera, no pueden maquillarse, tienen que mantenerse alejadas de todo tipo de celebración, de todo acto público, y tienen una serie de restricciones para, digamos, reprimirlas sexualmente, para que no vayan a tener la tentación de engañar a su difunto marido. De hecho, muchas de estas mujeres, de estas viudas, realmente lo que acaban es cayendo en mafias, en temas de prostitución, en temas de drogas, de tráfico de drogas. Muchas son utilizadas como realmente como camellos, como para todo el tema de estupefacientes en la India. Y esta es la realidad, la triste realidad, pues, de las viudas en el hinduismo, que prácticamente muchas veces no tienen con qué subsistir. Hay que entender que el río Ganges es el río más largo de la India y es uno de los más contaminados del mundo. O sea, las alcantarillas de estas ciudades hiper mega pobladas acaban en el río, por lo cual sus aguas son realmente repugnantes y repulsivas. Y vemos estas imágenes de la gente bañándose en el río. Esto es porque tienen la creencia de que el río fue creado por Shiva, es una creación de Shiva, y también es una especie de diosa, de madre mitológica, en que sus aguas pues purifican el alma, sanan el cuerpo del enfermo, perdonan los pecados en la vida. Como digo, es una especie de diosa que conecta el cielo y la tierra. Y que pues morir después de haberte bañado en sus aguas pues te puede suponer la salvación. La salvación como el salir de la rueda de las reencarnaciones y no volver a nacer. Y es por ello pues que estas miles y miles de peregrinos hindúes pues viajan todos los años al Ganges y se bañan en sus aguas, a pesar de que están tan asquerosas y son tan repugnantes que muchos acaban teniendo problemas, digamos, ya no intestinales o de piel, sino de ojos y de infecciones y de todo. O sea, realmente les surgen muchísimos problemas por meterse en ese agua. Pero vamos, estas viudas que hemos comentado son gente que tiene suerte, sí, porque existen otras viudas que padecen lo que se conoce como el sistema Sati. ¿Recordáis en la película o libros, aquellos que lo habéis leído, de La Vuelta al Mundo en 80 días, cuando existe una cena, cuando están en la India, en el que Picaporte y Phineas Fogg pues rescatan a una princesa viuda de ser quemada junto con su difunto marido? Esto no es una invención de Julio Verne, esto existe. Esto no solo existía, era una cosa bastante común antiguamente, hasta que los cristianos ingleses abolieron esta práctica, pero la realidad es que de forma minoritaria en el sur de la India, en algunas partes del sur de la India, pues sigue realizándose. La viuda, pues para continuar siendo la esposa de su marido en la otra vida, pues es quemada viva pues con el cadáver de su marido. En algunas ocasiones, todo hay que decirlo, lo hacen de forma voluntaria. O sea, ellas mismas tienen esa creencia de que se continuarán con el marido en el caso de irse con él, y lo hacen de forma voluntaria, es cierto, pero la mayoría de las veces son obligadas por la familia de él, la familia de ella, o incluso por sus propios hijos, que todo hay que decirlo, en cuanto no estén ninguno de los dos padres, heredan los bienes de ellos. Esto es una barbaridad que es consecuencia desde luego del fanatismo religioso, sí, pero también es consecuencia de unas creencias monstruosas que vienen a indicar esto. Más barbaridades que podemos encontrar sobre todo contra las mujeres en el hinduismo. Las Devavasi. Las Devadasi son una especie de sacerdotisas. Voy a intentar explicar en qué consiste esta práctica, que se produce sobre todo en el sur de la India, una vez más, en las zonas rurales y en la zona del sur, pues concretamente sobre todo en la zona de Tamil Nadu, de Nakartaka, de Andhra Pradesh y de Tangalana.
se hacen unas ceremonias en las cuales la familia pues coge a una niña de unos 12 años aproximadamente y le hacen una especie de, como digo, de ceremonia parecida a una boda, a un matrimonio, pero en vez de casarlo con una persona, pues lo casan con la deidad de un templo. Estos cientos de deidades que tienen en estos templos, pues la casan con ellos. Es consagrada a un templo y casada, digamos, para toda la eternidad, porque, como digo, los dioses no mueren, por lo tanto, son esposas para siempre, en su creencia. Son estas niñas, estas sacerdotisas, esta especie de niñas sagradas, pues gozan de un estatus alto en la sociedad. Las cosas como son, tienen un reconocimiento, pero realmente no dejan de ser esclavas. No se pueden casar nunca y realmente en parte se convierten en una especie de prostitutas sagradas. ¿Por qué? Porque a estas chicas, a estas niñas, lo que les enseñan a cantar, les enseñan a bailar, les enseñan a actuar. Esto es cierto, pero también les enseñan a dar placer carnal. Pasan a manos de las sacerdotisas y los sacerdotes del templo, que les enseñan prácticas sexuales, o sea, les enseñan a convertirse en auténticas expertas en dar placer, y lo acaban dando en rituales que lo dan con sacerdotes, con gurús y con clientes que pagan. Tal como nos indica la ONG World Vision, existe una especie de un grupo de ex de Badasis que aconsejan, ayudan para conseguir empleos, algunas que consiguen salir de todo este sistema y para poder cambiar su estilo de vida. Realmente esta práctica de las de Badasis empezó en el siglo VI y, como es ilegal, o como los ingleses al final del siglo XIX pues la anularon, pero realmente continúa produciéndose de forma clandestina. Las ONGs nos indican que existen aproximadamente cada año unas 5.000 niñas que son convertidas en devadasis, 5.000 niñas al año. Existen también otras costumbres, otras prácticas que están vinculadas a las devadasis, que es con niños y niñas más pequeños, en este caso de ambos sexos, que son dedicados a ciertos dioses hindúes, y son niños de entre 5 y 7 años de edad. O sea, estamos hablando de niños realmente muy pequeños, pues se convierten en los juguetes sexuales de los sacerdotes y las sacerdotisas de los templos, y después son vendidas a un postor, al que más se les pague. En muchas ocasiones, en cuanto cumplen cierta edad, pues son directamente abandonados y acaban por lo general en la prostitución. Todo este sistema que existe, pues es el que proviene en ciertos lugares de la India, como Karnataka, como Andhra Pradesh, pues de este turismo sexual que existe con menores. ¿Por qué? Porque son gente, como digo, que acaban en la prostitución siendo aún niños. Y pues el turismo sexual de esta índole pues acaba produciéndose en estos lugares de la India. Esto es una cosa que está prohibida, pero que se sigue produciendo. También una enorme parte de la pornografía infantil que existe en internet, que existe en las redes, pues proviene de esta zona de la India, en el cual pues es algo desgraciadamente muy habitual. Y ya que estamos con el trato a la mujer, pues tampoco podemos dejar pasar pues lo que ocurre con lo que son los nacimientos de las niñas. Hay que entender que en la tradición hinduista, gracias a sus creencias religiosas, pues los hijos varones y sus esposas son los que se encargan de los padres. Y las hijas, digamos, se encargan, cuando son casadas, pasan a pertenecer a la familia del marido y son las que se encargan de sus suegros. Por lo tanto, ya de por sí, unos padres prefieren tener hijos, porque lo que se refiere a su salud, a su bienestar futuro, que tener hijas. Eso para empezar. Pero es que cuando se tiene una hija, en el matrimonio son los padres de la mujer la que pagan la dote. Estas dotes en familias que son humildes, que son de extracción baja, puede suponer realmente arruinar a la familia. Incluso hay casos en los que cuando ya hay un matrimonio concertado y la familia no puede asumir el pago de esta dote, la chica es literalmente asesinada. Es asesinada por la familia del que iba a ser su marido. Desgraciadamente es algo que ocurre de forma medianamente habitual. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas nefastas creencias? Pues el asesinato de las niñas cuando nacen y el aborto selectivo de niñas.
Aquí os dejo, podemos ver el diario El País y el diario Público denunciándolo. Y voy a hacer un inciso para llamar la atención sobre estos tebeos de los Bilderberg. Voy a llamarlos hipócritas. Sí, los voy a llamar hipócritas porque como podemos ver, cuando se aborta por ser niñas, en este caso, los están llamando femicidios, feticidios y homicidio prenatal. Ojo a los términos, feticidios y homicidio prenatal. En estos artículos de estos dos periódicos que defienden de forma masiva el aborto, pues el término interrupción voluntaria del embarazo, que es como suelen llamarlo, o salud reproductiva, pues no aparecen. Estos términos no aparecen absolutamente para nada. Aparecen, como digo, los llaman femicidios, los llaman feticidios y homicidio prenatal. Aquí ya los bebés abortados ya no son parásitos desechables a voluntad de la madre, ya no se cuestiona de que sean seres humanos, como hacen de forma habitual. Aquí cuando aparece una feminista diciendo esto de si es varón, abórtalo. Aquí, en esta ocasión, no aparece nadie criticando eso. Aquí no es derecho a decidir, que es lo que suelen decir. No, es que es derecho a decidir. No, aquí digamos, se considera una monstruosidad. De hecho, según el diario público, es terrible que un estudio publicado en la revista The Lancet estima que hasta 12 millones de niñas podrían haber sido abortadas desde el año 1984 en la India. La India, un país que tiene 1.300 millones de habitantes, 12 millones de niñas abortadas, es algo terrible, yo estoy de acuerdo. Pero, para el diario público, los más de 2,5 millones de abortos que ha habido en España desde el año 1986 es un éxito de las políticas de salud reproductiva. A esto los llamo hipócritas, pero de verdad que asco me dan. Bien, esto, digamos, esto que, como digo, que vemos en el diario público, en el diario del País, pues se repite de forma sistemática en todos los diarios que defienden la agenda globalista, ya sea Los Angeles Times o cualquier periódico que se os ocurra. Todos estos diarios controlados por la élite critican el aborto sistemático de niñas en países como la India, pero sin embargo defienden el aborto para todo lo demás. Es algo realmente curioso. Y el aborto sistemático de varones, como hemos podido ver, promulgado por muchos feministas radicales de hoy en día, pues tampoco les parece mal. Solo el de las niñas. Yo personalmente pues estoy en contra del aborto, pero de todos. Bien, y continuemos con, dejo este inciso y continuamos con el lado oscuro del hinduismo. Que vamos a hablar ahora de lo que es canibalismo y sacrificio de niños. Sí, es minoritario. Correcto, es algo minoritario, pero sería faltar a la verdad si no dijésemos que existen estas prácticas. Existe la práctica de sacrificar niños pequeños, a dioses animales, como el dios cocodrilo. Y aunque, como ha pasado en otras ocasiones, esta práctica fue abolida por los cristianos, por los ingleses cristianos, en el momento en el que, digamos, controlaban la India, la realidad es que sigue produciéndose de forma clandestina. Podemos seguir encontrando noticias en los periódicos, sobre todo de la India, en el que encontramos que se siguen produciendo de forma periódica, de forma minoritaria, pero periódica, estos sacrificios de niños, que se utilizan pues para apaciguar la ira de un dios, para sanar una enfermedad, para conseguir el amor, para conseguir mejorar tu vida, para lo que sea. O sea, los sacrificios se utilizan para muchas cuestiones. Se le pide al dios de turno, mediante este sacrificio de sangre, pues favores. Una cosa bastante primitiva, bastante repugnante, pero que es parte de la realidad de la India. Minoritaria, como digo, pero sigue siendo parte de la realidad. En muchas ocasiones incluso se mutila a los niños cuando aún están vivos, antes de matarlos del todo. Y lo peor es que muchas de estas noticias no salen a la luz porque la policía y las autoridades de muchos estados de la India pues no lo promulgan porque no quieren, digamos, perjudicar la reputación de los mismos. Pero los investigadores privados, aquellos que intentan promover, acabar con todo este sistema religioso desde dentro de la propia India, pues lo denuncian públicamente, y por eso podemos llegar a saberlo. Las cuestiones de los sacrificios de niños tienen que ver sobre todo con una rama del hinduismo que tiene que ver con una parte del tantrismo. O sea, el tantrismo es una cosa muy amplia que quizá que trataremos algún día, y una parte muy radical del tantrismo pues tiene que ver con estos rituales sangrientos de sacrificios humanos. Lo que se refiere al canibalismo, esto suele estar involucrado en una secta llamada los agoris. Los agoris son, como digo, unos hinduistas que tienen unas creencias muy radicales en cuestiones sexuales, en cuestiones liberales. Por ejemplo, ellos van desnudos, su cuerpo va completamente desnudo, y
pues practican el canibalismo. Es parte, digamos, de su sistema de creencias. Ya vamos a ir terminando, el vídeo se está alargando muchísimo. Voy a pasar muy por encima del tema de sexualidad. No es que sea una cosa que yo no soy liberal, o sea, el tema de la pornografía en el hinduismo es algo muy común. Es algo normal, es algo aceptado. Hoy en día vivimos en una sociedad donde la pornografía está también muy vista, por lo cual quizá no nos debería sorprender. Pero la cuestión es que no es difícil encontrar en los templos hinduistas, pues, imágenes de sexo con niños y con animales. O sea, esto es parte de la religión, de lo que es la religión sagrada del hinduismo. Por lo cual es bastante entendible todo el sistema de las devadasi que hemos explicado antes. Sí, es que es parte de sus propias creencias. Y para terminar, pues quiero hablar de la cuestión de los animales sagrados, que es que tiene miga el tema de los animales sagrados. Porque no es solo que no se puedan comer muchos animales en un país donde el 14,5% de su población pasa hambre. Una población que digo que supera los 1.300 millones de personas. Imaginaos la cantidad de millones de personas que pasan hambre y pueden tener allí montones de animales que no pueden comer. Eso es lo de menos. La cuestión es la salubridad. O sea, las calles están llenas de excremento de animales, de excremento de vaca, de rata, de muchísimos animales que son considerados sagrados y no se retiran. Están las calles auténticamente plagadas de estos escombros, de estos desperdicios, y lo cual nadie se debe extrañar que después la mortalidad infantil, por ejemplo, pues sea altísima en este país. De cada 1000 niños que nacen, unos 40 mueren. Esto es 10 veces más que lo que pasa en España. En la cuestión de las ratas, por ejemplo, pues es realmente bastante curioso porque es que gozan de una protección que no se les puede matar. Entonces, imaginaos las plagas de ratas que existen en algunas partes de la India. Ya no es que solo estén por las calles, sino que es que se comen la comida almacenada, o sea, causan destrozos en las paredes. Son una auténtica plaga que no se pueden destruir por cuestiones religiosas. Imaginaos que tenéis una plaga de ratas y no podéis acabar con ellas, tenéis que convivir. Si se os meten en vuestra casa tenéis que convivir con ellas, porque son animales sagrados. Y creedme que una rata sagrada transmite las mismas enfermedades y tiene las mismas pulgas que la rata de las alcantarillas de Madrid, de Lima, de México, de Buenos Aires o de cualquier sitio. O sea, porque sean sagradas no son diferentes. Y el tema de la alimentación es que tiene guasa. Del alimento que llega a los almacenes de la India, se calcula que aproximadamente la mitad es devorada por las ratas. Estamos hablando de una cantidad de comida devorada por estos roedores, que si lo pusiésemos en un tren, toda la comida que se comen en un año, el tren tendría que tener un tamaño de 5.000 kilómetros. O sea, un tren de 5.000 kilómetros de largo, esa comida que contendría es la comida que devoran las ratas en un año. O sea, imaginaos en un país que padece hambre una buena parte de la población. Pero eso sí, no vayamos a matar a la rata, no vaya a ser el yayo que murió hace unos cuantos años. Después existen ciertas cuestiones como la medicina. La medicina también está imbuida en todas estas creencias religiosas. Estas creencias religiosas lo miran absolutamente todo, desde la sexualidad, la medicina, la alimentación, absolutamente todo. Y la medicina, mientras lo que es la medicina hinduista tiene ciertos avances que incluso se adelantaron a su tiempo, pero también tiene cosas muy peregrinas como el uso de los excrementos y la orina de vaca. O sea, como son sagrados, pues ellos consideran que sirven para curar ciertas enfermedades, que tienen cualidades purificadoras, curativas, sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta decir que los excrementos de vaca y la orina de vaca no es para nada bueno para la salud. Pero es que en la alimentación incluso se usan también, tanto el excremento de vaca como la orina se usan en alimentación. Incluso la propia orina, la orina propia es, digamos, en algunos costumbres hinduistas, pues lo utilizan en cocina. O sea, entonces cocina ecológica al 100%. Y aquí lo vamos a dejar. Aquí lo vamos a dejar. El vídeo se ha alargado muchísimo y como podéis ver, muchísimos de los problemas que existen en la India hoy en día pues vienen derivados de sus creencias, de la creencia en la religión hinduista. Y podríamos continuar hablando de otros temas del hinduismo, pero yo creo que aquí lo vamos a dejar. Ya trataremos otras religiones, trataremos el judaísmo, el budismo, ya veremos con cuál continuamos, pero aquí dejamos el tema del hinduismo. Sé que esta parte ha sido muy sorprendente, ha sido extensa y espero que os haya gustado y hayáis aprendido pues cosas que posiblemente no conocíais del hinduismo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la otra.